Bueno, seguimos y lo vamos a presentar al vicepresidente de Fabricaciones Militares, Claudio Escaleta, está con nosotros. Tenemos que hacer una oración. Gracias, muchas gracias. Quería agradecerle a Agustín la invitación, a Germán. Para mí es un grandísimo gusto estar acá compartiendo este espacio. Mi idea es hablar poco de números, es hablar de lo que está bien en la economía argentina y es hablar de lo que está mal en la economía argentina también. No solamente celebrar todos aquellos que hicimos bien, que está realmente muy bien, sino también pensar qué nos pasó, qué nos falta para poder volver a reconstruir una mística militante y un entusiasmo que nos permita llegar a 2023 sin estos sobresaltos, ¿no? A mí me parece que está muy mal tirar la toalla 2 años antes. Entonces cuando empezó el gobierno del Frente de Todos, teníamos muy claro que los desafíos económicos eran grandísimos, que teníamos unas limitaciones estructurales muy fuertes, veníamos de un proceso de una crisis económica muy violenta, que con el macrismo sabíamos que no teníamos reservas en el Banco Central, que teníamos muy pocas reservas, sabíamos que teníamos que renegociar con los acreedores privados, que era una tarea muy ingrata, renegociar con los acreedores en un contexto en que no teníamos reservas, que teníamos que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero recordar que si uno recupera la plataforma electoral del Frente de Todos del año 2015, ahí va a encontrar que no se planteaba una ruptura con el fondo, lo que se planteaba era renegociar. Y renegociar con un acreedor hostil es una tarea ingrata, pero bueno, todas esas cosas, todos esos tremendos desafíos y esas limitaciones que teníamos se fueron resolviendo. Se resolvieron, podemos hablar de las limitaciones a futuro de esas renegociaciones, pero en concreto lo que logramos es patear pagos hacia adelante. Desde el momento en que se consiguió el acuerdo con el Fondo Monetario, empezaron, esto lo sé porque hablo constantemente con amigos que están en el Ministerio de Desarrollo Productivo, empezaron a llegar muchas propuestas de inversión en sectores dinámicos clave del futuro de la economía argentina. Hace un momento escuchábamos al ministro Culfas que hablaba de cómo cambiaron los indicadores a partir de haber tenido una pandemia que generó una tremenda restricción de la economía por el lado de la oferta y a pesar de haber tenido la restricción de divisas que tuvimos, se logró tener un crecimiento muy fuerte. Bajamos el desempleo al 7%, creció el producto, creció el empleo industrial, ¿no? Entonces parece que estamos hablando de algo, de una economía maravillosa. Bueno, no, lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque no hemos logrado recuperar el nivel de ingreso de los trabajadores. Volvió a reaparecer en la economía argentina un fenómeno, un triste fenómeno que apareció a fines de los 90 y se prolongó hasta principios de los primeros 2000 más o menos, que es el del trabajador pobre. Hoy tenemos, a pesar de la recuperación económica, a pesar de la recuperación industrial, a pesar del crecimiento del producto, hoy tenemos trabajadores pobres, ¿no? Y la razón de esa situación, que nosotros normalmente la vemos expresada en que hay niveles altos de inflación y esos niveles altos de inflación van deteriorando los ingresos, en realidad eso es una expresión de un fenómeno más profundo que está por detrás, que algunos le llaman lucha de clases, pero que es la puja entre el capital y el trabajo. Y en esa puja entre el capital y el trabajo, claramente, desde el año 2016, los trabajadores vienen perdiendo, ¿no? Y el general Perón decía que al mercado se lo regula
en favor del pueblo, o bien el mercado, o sea, a través del Estado, ¿no? O bien el mercado regula el mercado en favor de los mercados. Y Cristina Kirchner, montones de veces señaló que el peronismo no era neutral en la distribución del ingreso entre los empresarios y los trabajadores. Y hay una cuestión más. Todos ustedes ya saben, habrán leído montones de análisis sobre el impacto en la economía local de la guerra en Ucrania. Lo que sabemos, para sintetizarlo, no nos vamos a meter en la geopolítica, lo que sabemos es que esa guerra significa que van a aumentar fuertemente los precios de las commodities que la Argentina exporta y por lo tanto tenemos que hacer algo con eso, ¿sí? Comprendo que hablar de retenciones significa meterse en una puja de poder muy compleja en la economía argentina, pero que las retenciones del presente no son retenciones como las del pasado, como pueden haber sido en el año 2002, 2003, que se trataba de que el Estado se quede con parte de los beneficios de la devaluación, o del 2008, que había una puja por la renta agraria. Acá lo que hay es una puja porque un sector pequeño de la población no se quede con un excedente extraordinario de guerra. Entonces, creo que es muy importante, creo que nosotros creemos que el Estado tiene mucho menos poder del que realmente tiene. Creo que el Estado, porque ¿qué nos dicen o qué escuchamos, qué repiten los medios cuando hablamos de estos temas? Dicen, bueno, no, el Congreso lo va a rechazar, cualquier juez de primera instancia va a aplicar una medida suspensiva. Bueno, en realidad el Estado tiene elementos, si quiere, elementos a lo mejor extremos, a lo mejor fueras de estilo, pero como prohibir las exportaciones y sentar a todo el mundo a negociar. Pero si no se quiere hacer eso, que no implica quitarle rentabilidad al agro. El agro tiene que seguir ganando lo mismo que ganaba el 19 de febrero de este año cuando cayó la primera bomba sobre Ucrania. Acá estamos hablando de un excedente extraordinario. Pero si no se quiere hacer eso, también me quiero remitir al viejo Néstor Kirchner, al primer Néstor Kirchner, que cuando los trabajadores no tenían suficiente fuerza para pelear su participación en la distribución del ingreso, primero decretó aumentos de suma fija y después decretó, primero subió el salario mínimo vital y móvil y después los decretos de suma fija. ¿Por qué? Porque la situación actual, el poder de mercado no habilita la reconstrucción del poder, las relaciones de fuerza, la reconstrucción del poder relativo de los trabajadores. Y esto no es solamente una cuestión de equidad distributiva, ¿sí? En Argentina la historia nos enseña que el crecimiento es conducido por la demanda. El 70% de la demanda agregada en Argentina, más o menos el 70%, es consumo. Por lo tanto, si nosotros no recomponemos el poder adquisitivo de los trabajadores, no solamente vamos a tener un gobierno que no es lo suficientemente peronista, sino que vamos a abortar el crecimiento. Y hoy, y esta es la parte positiva, hubo un problema estructural de la economía argentina, que es el de la restricción externa, que nosotros no podíamos crecer porque no nos alcanzaban los dólares. Bueno, ahora estamos en los albores de tener no solamente un complejo exportador, que es el sector agropecuario, sino que a eso le podemos sumar la minería, que podría multiplicar más o menos por 10 sus actuales exportaciones. El precio del litio se multiplicó, no quiero abusar del número, pero también por 10 en el último año. El sector, nosotros tenemos que sacar, dada la transición energética, los hidrocarburos que tenemos, no solamente en Vaca Muerta, sino también en el mar, lo más rápido posible, porque dentro de 30 años no van a valer nada. Entonces, si nosotros nos concentramos productivamente en
producir hidrocarburos, desarrollar la minería, vamos a tener 3 complejos exportadores que nos van a dar el margen suficiente para alejar el problema de la restricción externa e incluso no tenerla, ¿no? Entonces, por eso decía al principio que tenemos muy buenas noticias, la posibilidad de no tener restricción externa, pero tenemos un problema de insustentabilidad política si no resolvemos el problema de ingreso que tienen los trabajadores. Si queremos tener 2023, tenemos que hacer más peronismo en materia de ingresos. Y lo último que quiero decir, porque subí acá no como economista solamente, sino como vicepresidente de Fabricaciones Militares. Fabricaciones Militares es un grupo industrial que en algún momento fue muy importante en la economía argentina, que llegó a tener más de 12 plantas industriales, que participó de la industria de base y que sucesivos gobiernos neoliberales la fueron destruyendo. Sobre todo el último, no solamente el último, pero durante el último gobierno ese proceso neoliberal, ese proceso continuó. Por lo tanto, su capacidad de producción fue mermada. Pero lo que sí tenemos la posibilidad hoy, y en eso estamos trabajando, es en desarrollarnos como proveedores de la industria minera. Estamos desarrollando una planta de emulsiones en Hachal que nos va a permitir tener un abanico completo de los explosivos que necesita la minería, y estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo a través de construcción local de una planta de carbonato de sodio, que les cuento que el carbonato de sodio, que es la soda Solvay, es un insumo básico de la producción del carbonato de litio y que hoy se importa. Nosotros podríamos sustituir importaciones y exportar ese producto y además insertarnos en uno de los sectores más dinámicos de la actividad minera. Cuento esto que no tiene que ver con lo anterior para que se sepa que desde cada rincón del Estado hay posibilidades de trabajar en la dirección de las grandes líneas del proceso de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a todos.